Hola, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar El rol del docente universitario ante las nuevas tecnologías. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestro panelista invitado, el profesor Dr. Henry Chero. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por su consideración. Pues para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestro panelista para ir a las metas de la sesión, daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Henry Chero es profesor en matemáticas e informática educativa, docente de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ULADEC Católica, en Perú, director fundador de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, REDOLAC, que es un proyecto personal suyo, además de un reconocido conferencista y tallerista en educación superior. Además, especializado en integración curricular de las tecnologías de información y comunicación. Bien, ahora hablemos sobre las metas de la sesión. Miraremos el rol estratégico de la docencia universitaria para promover el uso formativo de las TICs en la formación profesional. En ella se enfatizará el rol docente y sus compromisos. Se describirán los nuevos escenarios para los aprendizajes, la necesidad de saber buscar y gestionar la información en los contextos digitales y las nuevas herramientas para la gestión de la investigación. Además de qué competencias básicas se deben desarrollar los docentes para asumir el desafío que significa seguir siendo docente en estos tiempos. Ahora sí, procederé a compartirle el micrófono a Henry. La audiencia es toda suya. Muchas gracias, señorita Stephanie y señorita Raquel Villarreal. Hacen un excelente trabajo en el equipo de eventos de Turnitin. Agradecer muchísimo por su consideración, aún sabiendo que eh, este es un evento importante y en la que tenemos mucho que compartir, pero también muchísimo que aprender. El rol del docente universitario ante el uso de las nuevas tecnologías. En esta conferencia tengo como punto de partida que el docente tiene que ser consciente del impacto que han generado y vienen generando las tecnologías de información y comunicación en el sistema universitario. Cuando decimos sobre que hay que ser consciente del impacto, hay que darnos cuenta del escenario. Las tecnologías han variado o han innovado los procesos de gestión en la universidad. No solamente los procesos de gestión, también han variado la docencia, el rol del docente y específicamente también los temas de investigación. Si nosotros miramos, por ejemplo, hace 10 años, por lo menos en algunos países como el Perú, era imposible mirar que los estudiantes se matriculen por Internet, por ejemplo, o que el procesamiento de notas se hagan por unidades a través de sistemas informáticos. La docencia también ha sido impactado. Hay nuevos escenarios para el trabajo, hay nuevos escenarios para la investigación científica. Es decir, si no somos conscientes de estos cambios en los que estamos inmersos, no podemos establecer un rol del docente universitario en el contexto de las tecnologías. La constante innovación de las comunicaciones con las tecnologías de información y comunicación exige una transformación de la universidad, no como una opción, sino como una necesidad. Y si se transforma la universidad, obviamente hay una transformación del rol que tenemos como docentes universitarios. Yo considero que vamos hacia una convergencia de las modalidades educativas. Muchos hablamos, por ejemplo, de las modalidades basadas en TICs, el e-learning, el blended learning o el mobile learning o el u-learning. Seguramente en forma arbitraria, ya lo había dicho el doctor García Ruiz, las fronteras entre las instituciones presenciales y a distancia cada vez quedan más diluidas. Yo considero que el modelo educativo basado en lo que hoy llamamos modalidad presencial cada vez está más impregnada de lo que hoy llamamos modalidades educativas basadas en TIC. Basta mirar lo que está pasando en las universidades. Nuestros estudiantes ya no solamente van a bibliotecas de estante abierto, sino que van a las bibliotecas virtuales.
hay una actividad enorme que está fuera del aula de clases, que está sostenida por las comunicaciones a través de Internet. Es decir, esto de e-learning, blended learning, se han integrado silenciosamente a lo que hoy denominamos modalidad presencial. Y esto implica definitivamente nuevos roles docentes. Sin embargo, en el contexto de las tecnologías de información y comunicación, siempre sugiero que no nos debe ganar la novedad de la tecnología. En este contexto es importante no perder de vista los objetivos de aprendizaje. Independientemente de la carrera profesional en la que usted es docente universitario, estamos inmersos en modalidades educativas, pero no debemos perder de vista qué capacidades, qué competencias deben desarrollar nuestros estudiantes, es decir, objetivos claros de aprendizaje. Es importante centrar lo que hacemos como rol del docente, centrar nuestras actividades en las mediaciones pedagógicas y no en la tecnología. Cuando se va implementando tecnología en una escuela o en una determinada carrera o en una determinada universidad, a veces nos gana mucho el efecto novedad de la tecnología. Yo insisto, centremos la actividad en las mediaciones pedagógicas. Esa mediación pedagógica que relaciona la actividad del estudiante con el docente y con los contenidos de aprendizaje. Entiéndase por contenido de aprendizaje no solamente contenidos teóricos, sino también conductuales, actitudinales. Es decir, toda mediación intencionada capaz de promover y acompañar el aprendizaje en los estudiantes, independientemente de las tecnologías. De ahí que centro en las mediaciones pedagógicas. Entonces de ahí sale, y yo hay algo que en algunas conferencias he planteado, digo, ¿y qué necesito saber para integrar las TICs en el desarrollo de mi asignatura? Cuando ensayo esta pregunta, normalmente responden, necesito que el profesor sepa informática educativa. Es falso. Lo que necesitamos como docentes para integrar las TICs en el desarrollo de nuestras asignaturas es que seamos actualizados en la asignatura que desarrollamos. Tenemos que tener claro cuál y manejar la actualización de la línea del conocimiento que yo gestiono en la universidad. Si no tenemos un docente actualizado en la asignatura, por más que sea un experto en informática, no es el docente que la universidad está necesitando en este momento. Entonces, ser un docente actualizado es un elemento básico para integrar las tecnologías en educación. La constante renovación de la información exige renovación de los aprendizajes. Y aquí les comparto una anécdota, según se dice, sobre Einstein. No estoy tan seguro del diálogo, pero la reflexión sí es muy importante. Un día durante su periodo como profesor, Albert Einstein recibió la visita de un estudiante. Las preguntas en el examen de este año son las mismas que las del año pasado, exclamó un joven estudiante. Y Einstein respondió, sí, respondió. Pero este año todas las respuestas son diferentes. Entonces, un ejemplo claro de la actualización continua de los aprendizajes. Nosotros, el compromiso que nosotros tenemos como docentes universitarios, es actualizar permanentemente de ciclo a ciclo la información, los contenidos, probablemente las estrategias. Cada vez se va integrando. Nosotros estamos hablando en este momento del contexto de las tecnologías de información y comunicación. Pero, estimados colegas, también hay tecnologías en el campo laboral que no necesariamente son tecnologías de información y comunicación. Una enfermera formada hace 10 años no sabría qué hacer en estos momentos con la cantidad de tecnología que tiene un paciente alrededor de una silla de quimioterapia, por ejemplo. Son tecnologías en el campo laboral. ¿Y quién tiene que estar actualizado ahí? Es el profesor, porque el profesor es el que guía esos aprendizajes. Lo mismo pasa con la ingeniería civil, lo mismo pasa con el campo de la administración, con la economía. Entonces se exige. A veces pensamos como docentes universitarios, y esto es risible en algunos momentos,
cuando decimos, el profesor tiene 10 años de servicio. Ojo, algunos tendrán 10 años de servicio, algunos tienen uno y lo vienen repitiendo 10 veces. Es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, aquí también es importante no solamente la actualización de la información que yo manejo en la universidad, sino las estrategias cognitivas que yo tengo que poner en marcha. Y aquí les propongo algunas que son transversales a cualquier asignatura que usted desarrolle. Uno de ellos es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que de alguna manera nos da la garantía de fundamentar los aprendizajes, de fundamentar el conocimiento. Transferimos a veces el conocimiento bajo el supuesto que son verdades absolutas y eso, en palabras del doctor Edgar Morin, eso es un error de la educación. Uno tiene que aprender a desconfiar del conocimiento. Pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Oiga, hay excelentes profesionales que pierden los trabajos por no saber trabajar en equipo. La búsqueda de la información. Tradicionalmente, pues, todo lo que uno sabía era todo lo que el profesor nos proveía de información. Hoy necesitamos la capacidad de saber buscar la información, dónde encontrar la información. Otra de las estrategias para trabajar es la investigación. Yo no necesito ser docente de investigación científica o metodología de la investigación para implementar estrategias de investigación en la asignatura que nosotros desarrollamos. Le decía a unos profesores en una capacitación, a veces nos encontramos que los estudiantes en quinto, sexto ciclo sufren, por ejemplo, con la aplicación de normas APA o normas Vancouver. Cuando tenemos los estudiantes, los hemos tenido 2 años o 3 años en la universidad de los primeros ciclos y hemos sido flexibles en la aplicación de esas normas. Cuando los trabajos presentados desde los primeros ciclos, debemos cerrar filas y aplicar la investigación científica formativa en ese momento seguro para que se puedan aprender lo que correctamente son las referencias bibliográficas o a utilizar correctamente la información. Otra de las estrategias es la comunicación oral y escrita. Independientemente de la carrera profesional, necesitamos que los profesionales sepan comunicar, sepan exponer. Un ponente decía, tenemos excelentes cardiólogos que no serían capaces de decirnos cómo lo hacen. Necesitamos profesionales que sepan comunicarse en forma oral y escrita. La solución de problemas. Tenemos que orientar, independientemente del curso que usted desarrolla o de la especialidad con la que usted está comprometido, su asignatura, siempre debemos plantear solución de problemas que estén relacionados con el campo laboral donde se van a desarrollar los estudiantes. Entonces, comunicación, matemáticas, o derecho penal, o química, o derecho romano, o ciencias de la computación, independientemente, orientemos siempre al trabajo. De ahí que es muy importante las estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, ¿verdad? Hoy esas estrategias tienen mayor vigencia porque tenemos una serie de recursos informáticos que podamos impulsar mucho más todavía ese tipo de estrategias. Y otra estrategia es el autoaprendizaje, el famoso aprender a aprender. Si no le desarrollamos la capacidad de aprender a nuestros estudiantes, entonces vamos a tener profesionales que solamente fueron formados con el único conocimiento con el que egresaron de la universidad. Sin embargo, hoy sabemos que mucho de lo que nosotros sabemos como profesionales, hemos actualizado los conocimientos en base al autoaprendizaje, a la búsqueda de información, a saber dónde encontramos la información. Otro aspecto a considerar en el rol del docente es cómo se relaciona el docente universitario con sus estudiantes. Es algo que normalmente no se toca. Fíjense que yo toqué este gráfico y salió, es un artículo publicado el año pasado en el diario El País, en la que se planteaba una investigación, ¿cuál es tu estilo de influencia?
Y entre las alternativas estaba el ser inspirador, asertivo, racional, negociador, conector. Y me llamó mucho la atención este artículo porque precisamente somos nosotros, los docentes, los que estamos obligados a darnos cuenta cómo es que actuamos frente a los estudiantes. Fíjense nosotros, porque el estudiante ya se da cuenta cómo actuamos. Es más, cuando ellos dicen, oye, ¿con quién te toca matemática? Con tal profesor, ya sabe cómo trabajas, ya sabe qué haces, ya sabes a qué le pones énfasis. El estudiante nos conoce muchísimo. Necesitamos nosotros adentrarnos, ¿cuál es mi estilo? ¿Cómo es que trabajo? ¿Funciona mi relación que tengo con los estudiantes? ¿Qué cosas tendría que mejorar? ¿O en qué cosas tendría que enfatizar? Es un tema que muy poco se toca entre la relación que existe entre los docentes universitarios y quienes son formados. Es un tema a seguir discutiendo y a seguir investigando. La docencia universitaria en el contexto de las TIC nos traza muchos retos. Hoy no basta tener excelentes docentes para escenarios presenciales. Es prioritaria la necesidad de prepararnos para cumplir funciones tutoriales en modelos educativos abiertos. Es decir, no solamente el aula, yo puedo ser muy bueno en el aula. La vez pasada dictaba un curso para un postdoctorado y me llaman y me dice, profesor, tráigase un par de ternos porque va a grabar su clase. O sea, si yo no estoy preparado para pararme frente a una cámara y hablar, que no es lo mismo que estar frente a los estudiantes y hablar sin que me estén filmando, o producir audio, o hacer video. Son capacidades que hoy necesitamos desarrollar, las capacidades que probablemente no nos han sido desarrolladas cuando nos hemos formado como docentes universitarios, pero que sí necesitamos desarrollarlas porque la generación de estudiantes que tenemos hoy en las aulas sí demanda de esas capacidades para el docente, que tenga el docente. El contexto de las TIC necesita de nosotros nuevas capacidades para gestionar el rol docente que tenemos en las universidades. El exceso de información necesita de capacidades para saber buscarla y gestionarla. Hace algunos años atrás se decía que el profesor, el docente necesita saber navegar en Internet. Hoy no basta navegar en Internet, colegas. Hoy necesitamos la capacidad básica de saber buscar la información y de gestionar esa información. ¿Dónde busco información académica? Eso pasa mucho con nosotros y con nuestros estudiantes. ¿A dónde se van? Lo primero que encontramos, Google. Pero Google no siempre nos responde con información académica. Por eso es que Google mismo propone Google Académico. Google Académico ya es un motor de búsqueda enfocado y enlazado a través de metadatos con literatura científico-académica, bases de datos editoriales, bibliotecas, repositorios. Es decir, la información que busquemos en Google Académico es más confiable y es por lo menos, este es el primer nivel a donde deben ir nuestros estudiantes para buscar información. En Perú tenemos el repositorio nacional, yo estoy en Perú, soy de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, el repositorio académico nacional Alicia, que es un repositorio donde las universidades peruanas están vinculadas para la publicación de sus tesis o artículos de las revistas que editan. Asimismo, tenemos el repositorio Renati. Aquí en este repositorio Renati, que es un repositorio nacional de trabajos de investigación, encontramos, en el Perú hay 142 universidades. Desde hace 3 años, estas 142 universidades están publicando todas las tesis con las que se gradúan los estudiantes, las pueden encontrar en este repositorio. Entonces la información es bastante amplia. Obviamente hay que saber utilizar la información, hay que saber citarla, hay que saber referenciarla. Asimismo, podemos mencionar el repositorio, la red de repositorios de acceso abierto, que es la referencia, es un repositorio que vincula los repositorios nacionales a nivel latinoamericano. Participan, hay 9 nodos nacionales, hay 9 países que están participando en este repositorio.
el repositorio que les mostré, Alicia, está conectado aquí y aquí están los países que están participando en este repositorio. Aquí encuentran artículos científicos y encuentran tesis, investigaciones ya expuestas. Y aquí tenemos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, México, que están participando en este proyecto que ya tiene desde el año 2011, ya tiene 7 años, en la que están, Venezuela fue uno de los que empezó con esto y luego de 2 años, por sistema político o por falta de participación activa, salió, pero tenemos 9 países que vinculan toda la producción científica y que puede ser vista a través de este repositorio federado que es la referencia. Aquí tienen los repositorios por países, ¿ven? Los repositorios académicos, cuando tengan la presentación, ahí hacen clic aquí y van a ingresar a los repositorios por países, ¿no? Para que los puedan mirar, puedan explorar. Además de ello, hay un repositorio mundial, que es un directorio de repositorios de acceso abierto. Aquí están vinculados todos los repositorios casi del mundo, es Open Door. Es un directorio de repositorios en acceso abierto. O sea, yo quiero información de África, de Australia, de China, y aquí van a encontrar repositorios que pueden explorar también. O sea, la información es infinita. A eso es lo que yo les decía, es saber dónde está la información que yo necesito. Aquí les dejo otras bases de datos y buscadores especializados que también podemos explorar. Están con sus respectivos links. Scidiren, los invito a inscribirse a Scidiren, es también una buena base de datos. Las bases de revistas científicas, ¿no? A veces decimos al docente universitario, decimos, yo necesito que usted esté actualizado en su información, que usted conozca las investigaciones que se vienen desarrollando. ¿Y dónde están las investigaciones que se vienen desarrollando? Están en las revistas científicas. Si usted no es seguidor, a mis estudiantes de doctorado les decía, ¿cuál es el último artículo científico que usted ha leído de su especialidad? Pregunta 2. ¿Cuál es la revista científica de su especialidad que usted lee? Es una revista que se publica 2 veces al año o quizá 3 veces al año. Entonces necesitamos estar enfocados en las revistas donde se publican las investigaciones que a mí me interesan para estar actualizado en la asignatura o en las asignaturas que yo desarrollo. Entonces las bases de datos de revistas son muy importantes. Un tema que nos trae el escenario de las tecnologías también son los gestores de las referencias bibliográficas. Aquí les planteo algunos. Hay gratuito, es el Zotero, que antes solamente se podía trabajar con Mozilla, ahora hay un plugin que permite trabajar con Google Chrome. Yo estoy haciendo un segundo doctorado con UNED de España, utilizo RedWord también. Entonces, independientemente de la aplicación que ustedes utilicen, es muy importante explorar los gestores de referencias bibliográficas, que es una debilidad para las citas y las referencias, es una debilidad para nuestros estudiantes y a veces también para nosotros. Y entonces los invito a explorar y ser usuarios de alguno de estos gestores de referencias bibliográficas. Aquí les dejo un video, que no es mío, por cierto, pero está en YouTube, que está muy bueno, sobre cómo utilizar Zotero, que es un gestor de referencias gratuito. Muy bien, los rastreadores de plagio. Hoy se han puesto, hay más necesidad de la utilización de estos rastreadores de plagio. En Perú se utiliza muchísimo Turnitin, muchas universidades lo vienen adquiriendo, pero hay muchas opciones. También importa mucho la cantidad de bases de datos que ellos manejan para podernos dar con certeza la veracidad de un contenido o un trabajo. A veces no sabemos cómo utilizamos. Turnitin nos puede, por ejemplo, que utilizamos aquí en nuestra universidad, te da la opción de que tú puedas buscar en diferentes bases de datos si alguna de la información que están presentando tus estudiantes ha sido copiada o no ha sido citada, ¿no? Esto obviamente está sujeto a políticas de la universidad para saber qué porcentaje de citas puede tener un documento, porque un documento puede estar muy bien citado, pero con mucho porcentaje de citas,
o puede haber un documento muy frondoso con mucha información que anteriormente ya está publicada y no se ha citado. Entonces, lo que yo sí recomiendo en estos temas es que el tema de plagio está un poquito mal visto, por lo que deberían ser utilizadas estas aplicaciones más formativamente, ¿ve? Más formativamente. ¿Qué pasa? O sea, le llamamos plagio cuando no se ha citado, pues probablemente necesitamos hacer talleres que permitan desarrollar la competencia o la capacidad de saber utilizar correctamente la información. Cuando le hablamos al estudiante, oye, plagio, ahí hay una situación mucho más intimidante cuando le hablamos al estudiante que plagio. Yo pienso que hay que trabajar más formativamente el tema de los plagios para que se sepa utilizar correctamente la información. Herramientas como esta, herramientas como Turnitin ayudan muchísimo en eso. Muy bien, el escenario de las tecnologías también nos traen códigos de identificación para publicaciones científicas. Tradicionalmente lo único que sabíamos era que existía un registro ISBN para los libros o un ISSN para las publicaciones periódicas como las revistas. Pero también existe ORCID. ORCID es un código que se le da a los docentes, independientemente si eso no es investigador, uno puede sacar su código ORCID. Las revistas científicas, cuando uno presenta artículos, ahora no solamente te piden tu nombre y correo, te piden tu código ORCID. Entonces, yo soy miembro del Consejo de Revisores de la revista Comunicar de España y todo artículo que se postula ahí, el autor debe presentar su artículo, su código ORCID. Ahí les dejo el link para que puedan generar, es gratuito. También tenemos el código de investigador, que se puede unir con el código con el código ORCID, así que yo los invito a registrarse en ORCID y crear su código de investigador. También está el código DOI. El código DOI sí tiene costo. El DOI es identificador de objeto digital. O sea, así como ORCID es un código para la persona, o sea, para el investigador, lo es también el otro código. DOI es un código del artículo. O sea, el artículo se le saca un código DOI. Seguramente que en algunas revistas científicas ustedes han encontrado autor, el nombre de la persona, ORCID, el código, y DOI, el código del artículo. ¿Correcto? Entonces, estamos en un escenario en el que no solamente los libros tienen código, lo tiene también la revista, lo tiene el autor, que es el investigador, y tiene el artículo que se produce. ¿Verdad? Muy bien. Yo insisto mucho en la que se trabaje con redes sociales académicas. Pero no es cuestión de que no centremos el medio. Yo siempre digo, si Facebook no se comunicaran personas, no sería una red social. La red social son las personas. Las personas. Lo que pasa es que yo les propongo aquí ResearchGate Academia y Redolag, porque aquí encontramos profesionales. Entonces, la esencia de la red social es la comunicación entre personas que tenemos fines e intereses académicos afines, ¿no? O sea, intereses comunes, ¿correcto? Entonces aquí les recomiendo 3 redes que son importantes. Redolag no es una red exclusivamente de investigación, pero es una red de contactos donde hay más de 36,000 docentes comentando, buscando información a diario y sigue creciendo muchísimo. Ahí les dejo los links también. Muy bien, aquí les dejo redes nacionales de investigación y educación. Pueden explorar cada uno de los links. Son redes de investigación por países que siempre tienen a veces presupuesto y que están siempre, generalmente los presupuestos que se consiguen de investigación nunca se quedan con una sola universidad o con un solo país, siempre vinculan varios países o varias universidades y esas son opciones importantes que podemos aprovechar si estamos atentos a ello. Muy bien, herramientas TICS, hay muchísimas. Las aplicaciones que nosotros conocemos son múltiples las herramientas que nos provee la web, pero no necesariamente hay que aprenderlas todas. En talleres prácticos que desarrollo en algunas universidades aquí en Perú y también en el extranjero, propongo algunas que son las que allí estoy mostrando. Primero, la gestión de los contenidos. Recuerden que cuando hablé de que habían 2 capacidades básicas que debemos desarrollar, una era buscar información, o sea, saber dónde está la información. Y punto 2, saber gestionarla. Pues estas herramientas son para gestionar información. Padlet, que es un muro,
Digo, para guardar favoritos en línea. YouTube no solamente para subir videos, sino para gestionar listas de reproducción. SlideShare como un repositorio de diapositivas. CMake, que es una opción muy buena, comparable con CMake Tool. De hecho, que es la misma corporación la que lo ofrece para crear mapas conceptuales en línea. Evox para subir archivos de audio, yo lo utilizo mucho, yo tengo algunas conferencias y materiales de clase en mi usuario de SoundCloud, también Evox y SoundCloud, que tienen lo mismo. Audacity, que es un software libre para editar audio. Y bueno, los invito a seguir explorando estas herramientas. Aquí les dejo algunas más, ahí tienen los links y seguramente que muchas de ellas las van a adoptar para su actividad. Puntos de partida para considerar las TICs en educación. La innovación educativa está más allá de las tecnologías, es decir, no nos quedemos en el efecto novedad de las tecnologías. Las tecnologías no producen innovación por sí solas. Las tecnologías son las estrategias metodológicas con las que utilizamos las tecnologías en educación, las que van a generar innovación en el aprendizaje. La gestión de las tecnologías debe darse en el marco de un modelo educativo. Es muy importante esto. Porque una cosa es usar las tecnologías y otra cosa es integrarlas al currículo, que es integrar la experiencia de aprendizaje. Y aquí es muy importante tener lineamientos. Un país puede tener lineamientos de política educativa. Una institución tiene lineamientos de política, son sus proyectos educativos en las que te describe cómo se aprende en la institución. Y ahí tiene un rol, lo que tradicionalmente le llamaban el modelo tecnológico de la universidad, que en realidad es cómo utilizas las TICs para aprender. Tampoco se trata de tecnologizar todo lo que se hace. Aquí lo que se trata es de aprovechar cuán importante podrían ser los recursos tecnológicos para determinado contenido o probablemente en otros no. ¿Por qué? Las TICs pueden significar el éxito o el fracaso del modelo educativo. Yo he visto muchas escuelas o muchas universidades implementando educación a distancia, educación virtual, y parten del centro y si no se hace bien, por más tecnologías que tengas en la universidad, el modelo educativo no va a funcionar si no lo haces como debe ser. Es decir, integrarlo en un modelo, en una propuesta didáctica, pedagógica que te diga, oye, aquí en la universidad se aprende así. Las TIC deben integrarse al currículo y no solo usarse, ya los comenté. Una cosa es que tengas expertos en tecnología y el profesor te diga, mis estudiantes van a internet, ellos visitan mi blog, me mandan contenidos por mi plataforma, correcto. ¿Lo tienes eso en tu plan, en tu sílabo, en tu esquema? No. El profesor las usa y muy bien, pero no las tiene integradas al currículo. Integradas al currículo es hacer una evaluación de ellas y ver dónde me sirven y dónde no. Porque no es cuestión de tecnologizarse con todo lo que el profesor hace. Las TICs transforman los escenarios para el aprendizaje, por supuesto que sí, no solamente el aula presencial, los videos, las pizarras en línea. Hace poco dictaba una conferencia en una región y me decían de que la mayoría de colegios tenían pizarras electrónicas. Y yo les decía en la conferencia de que yo felicitaba eso, pero que no caigamos en que la evolución solamente estaba en la pizarra y los estudiantes seguían al frente mirando la pizarra, con la única diferencia que había evolucionado la pizarra. Hagamos evolucionar las formas de aprender. Integrar las TICs en educación requiere una concepción moderna del aprendizaje. Claro que sí, caso contrario seguimos haciendo lo mismo de hace 30 años, solamente con tecnología, ¿no? Cambiamos la pizarra por el proyector multimedia y ya estamos en una era tecnológica, pero seguimos haciendo lo mismo. Aquí se necesita transformar, pensar de manera diferente los aprendizajes. Si yo le dijera a un grupo de estudiantes, imaginen una clase, ellos seguramente que imaginan sentados en unas carpetas y el profesor al frente con su pizarra. Pero ese ya no es el esquema único de aprendizaje hoy. Hoy hay una transformación de los escenarios, pero esa transformación tiene que transformarse también en la mentalidad de nosotros los docentes. El uso de las TICs en nuestro modelo pedagógico no nos ubica necesariamente en un determinado enfoque pedagógico. Podemos hablar de conductismo, podemos hablar de cognoscitivismo, podemos hablar de constructivismo o lo que nos plantea George Siemens de la Universidad de Athabasca, el conectivismo.
Pero las tecnologías no nos ubican necesariamente allí. Son las formas de trabajo, las estrategias con las que utilizas, las que van a clasificarte como un profesor de una u otra forma. Muy bien, integrar las TICs demanda de nuevas competencias docentes, eso está clarísimo. Yo planteo 8 competencias y las describo rápidamente. Un profesor para integrar tecnologías en su asignatura, la primera competencia que debe desarrollar es que sea experto en lo que hace, experto en la asignatura que desarrolla. Es decir, un profesor actualizado en ese conocimiento, que tiene claro hacia dónde va el conocimiento que él trabaja en la universidad, que él tiene claro qué tecnologías laborales se están integrando al campo laboral. Ese profesor necesitamos para que pueda integrar tecnología. Y ese es un profesor que ya no necesitas enseñarle a integrar tecnología porque es un profesor que está muy informado. Una competencia 2 es que un profesor tiene que gestionar herramientas web, que las gestione, que sea usuario de eso. Solo así puede pasar a una competencia 3, que es gestionar información en la web con fines educativos. Un error que cometen algunas universidades es empezar a la capacitación de docentes en TICs, empezando de esta capacidad 3. Es decir, queremos que el profesor utilice, gestione información en la web con fines educativos cuando todavía no es usuario, ¿verdad? O cuando no está actualizado en su asignatura, que es elemental para producir material o para tener una idea clara de cómo puede utilizar la información. 4, participar en redes sociales. El portal que ven ahí es la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, y queda claro, como lo había comentado hace un momento, que no es el portal, no es el medio, son las personas con las que me puedo vincular. Y hablar de la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, pues tenemos la opción a buscar contactos en más de 30 países que son docentes que participan ahí. No es la única, hay muchas redes también. Una competencia 5, integrar las TICs al currículo de sus asignaturas, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo al currículo, es decir, a las experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Es una competencia 6, que el profesor tenga la capacidad de gestionar experiencias de aprendizaje en escenarios combinados. Cada vez tenemos necesidad de trabajar en plataformas virtuales o cada vez de grabar un audio, de grabar un video. Una cosa es hablar frente a los estudiantes, otra cosa es moderar un foro en la que yo tengo que escribir, ¿verdad? O la que tengo que hablar o grabar un audio. Entonces son experiencias nuevas y que necesitamos que el profesor se mueva en estos escenarios combinados que trae el contexto de las tecnologías. 7, una competencia 7 es que el profesor gestione experiencias de aprendizaje colaborativo en línea. Una de las críticas que se hacía a la educación a distancia hace muy poco decían que los estudiantes de educación a distancia son estudiantes solitarios. Falso, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es el método, es el modelo de educación a distancia que implementas es la que hace que el estudiante sea solitario o no. Hoy existen muchos recursos para el trabajo y el aprendizaje colaborativo, así que no más estudiantes de educación a distancia solitarios. O sea, depende mucho de las estrategias y el modelo con el que implementas tu educación a distancia o educación virtual. Una última competencia, y no por eso menos importante, yo creo que es tan importante como la primera, es que el profesor sea un investigador permanente de la práctica pedagógica. Necesitamos constantemente estar pendiente de cómo se aprende y cómo se enseña la asignatura que yo desarrollo. Muy bien, tengo un minuto nada más, les prometo invitarlos a descargar esos manuales de investigación científica que están en la red de docentes, invitarlos también, yo soy miembro de esas revistas, que soy miembro del Consejo de Revisores, a publicar, y pues, discúlpenme, Estefan y Raquel, creo que me pasé algunos minutos, ahí tienen unos portales consultados. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a usted, doctor Henry. Estamos muy al pendiente y por aquí han llegado muchísimas preguntas, pero entre ellas muchas nos preguntan si vamos a compartir este documento que usted nos acaba de mostrar, donde decía que den clic a los links, y me parece que sí, nosotros se los vamos a enviar en un correo electrónico con el agradecimiento de participación, además de la grabación
de esta presentación, por lo que tendrán el material con ustedes. ¿Es correcto, doctor? Con el mayor de los gustos, información que no fluye no se hace conocimiento. Así que con el mayor de los gustos yo comparto esta información. Y se lo agradecemos mucho. Y para comenzar con las preguntas, Franklin Salas le pregunta, ¿qué hace falta en América Latina para incrementar el uso de las TIC en educación superior? Y por ahí Cristina un poco dice cómo promover la actualización en docentes que aún mantienen una educación repetitiva. Entonces, por un lado, es que hace falta en América Latina para incrementar el uso de las tecnologías en educación superior y por otro lado, cómo promover la actualización de docentes que aún están manteniendo esta educación repetitiva. Respecto a la primera pregunta, es muy importante los modelos educativos. Los modelos que difieren seguramente de una universidad a otra. Yo lo decía, no es justo que en algunas universidades se estén formando ingenieros con poca tecnología y en otras con mucha tecnología. O sea, ambos salen como ingenieros, pero sabemos que hay un desbalance en la formación profesional. Entonces, necesitamos que los modelos educativos para la formación de profesionales por lo menos tengan competencias genéricas que permitan que estos ingenieros o estos profesionales que egresan pues tengan las competencias mínimas. No nos olvidemos que no solamente estamos hablando de tecnologías de información y comunicación, sino tecnologías que se van integrando al campo laboral. Un aspecto clave también aquí es el docente, ¿no? Si el docente se amolda al sistema que le ofrece el modelo educativo, va a seguir siendo un docente repetitivo, como es la segunda pregunta. Pero este trabajo requiere ser un convencido. O sea, no se trata de yo aprenderme la tecnología para poder desarrollarla. Si usted no es un convencido que la tecnología le da valor agregado a los aprendizajes y a su trabajo como docente universitario, difícilmente usted va a ir adoptando este tipo de tecnología. Hay estudios suficientes como para darnos cuenta. Es más, sin necesidad de los estudios, tenemos que mirar que la formación tiene que responder al contexto. Y en algunos casos, ni siquiera podemos hablar de tecnologías de información y comunicación, sino hablar del contexto. Díganme en qué área del campo laboral no está asociada al uso de las tecnologías en general, de información y del campo laboral. Entonces hay que ser un convencido. El trabajo de las universidades tiene que partir de la sensibilización de los docentes, orientado a un convencimiento para darle este valor al uso de las tecnologías. Muchísimas gracias. Y por aquí Mario García y María Azucena Pérez hablan acerca de los rastreadores de plagio y preguntan si son con costos, si son versiones libres, si hay que adquirir las licencias. Y yo me quiero tomar la libertad de responderles que hay algunos que son de las opciones que usted presentó, hay algunos que son libres y otros son de licencia. Turnitin en específico, el diferenciador que tiene es que nosotros comparamos con bases de datos muy robustas y podemos entregar unos índices de similitud comparando con bases de datos muy robustas entre páginas de internet, entre trabajos que nos han ingresado a la base de datos por medio de otros estudiantes y revistas científicas y tecnológicas. Entonces yo ahí me tomé un poco la licencia de contestar a esta pregunta, pero Fabián Rivera nos dice que si hay algún formato o documento para saber hasta qué punto el citar un autor no se convierte en plagio. Henry, algo que nos quisiera comentar al respecto. Pues las carreras universitarias ellos tienen opción para utilizar normas. Por ejemplo, las normas APA aquí en Perú son utilizadas para psicología y para humanidades, por ejemplo. Para las ingenierías también se utiliza la norma CISO. Para ciencia de la salud se utiliza Vancouver. Entonces son opciones. La idea está en que cuando se cita un autor se cite bien. Entonces estas normas son las que nos permiten utilizar correctamente la información. Probablemente nosotros citemos mal. Cuando un trabajo sea detectado por un rastreador de plagio, te va a decir que hay una información que está mal citada.
Una persona que desconoce te dirá, hoy has plagiado. En realidad, por eso es que yo les decía aquí el aspecto formativo de la utilización de estas aplicaciones, ¿no? Eso le podría comentar al respecto. Y nosotros concordamos completamente con esa perspectiva de hacer de esto una experiencia de formación en lugar de hacer un proceso punitivo. Y hablando de otro tema, nos pregunta Jessica Flores que mucho se habla de los millennials y que a ella le ha tocado identificar que en esta generación pues se aburren demasiado a pesar de utilizar diferentes recursos para dar una clase. Jessica pregunta que le gustaría saber qué piensa del uso de las TICs para las generaciones millennials o con estos comportamientos. Bueno, se le llama también a la generación multimedios, ¿no? Son las personas que están permanentemente conectadas o que están al mismo tiempo con diversos medios. Eh, hay algunas estrategias que yo utilizo en la docencia, por ejemplo, en ULADES Católica, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, donde yo trabajo como docente en pregrado y en posgrado. El primer día que yo inicio las clases, creamos un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Entonces a mis estudiantes, ellos me tienen y yo los tengo a ellos las 24 horas del día. Es una actividad que normalmente la hacemos tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, ahora, hay algunas cosas ahí que profundizar. Una cosa es las tecnologías para la comunicación y otra cosa son las tecnologías, cuánto hago de eso para los aprendizajes. Entonces, se dice mucho que la generación millennials son personas que aun cuando están en multimedios, hay muy poca reflexión de la información que se recibe. Es decir, se procesa, se consume, se procesa, se consume, pero ahí está el pensamiento crítico, ahí está la capacidad de análisis, de síntesis y la estrategia que podamos utilizar los profesores para el desarrollo de nuestras asignaturas. Nosotros podemos tener estudiantes muy bien conectados con mucha tecnología, pero utilicemos ese tipo de tecnología para precisar. Hoy se necesita, cuando yo enseño el curso yo soy profesor también del curso de teoría curricular y, y mi punto de partida siempre son las filosofías. Siempre. Yo enseño didáctica universitaria o teoría curricular. ¿Por qué? Porque la forma de pensar implica mucho para que tú ejerzas el rol docente. O sea, tu concepción de educación, tu concepción de hombre, tu concepción, hombre entiéndase por varón y mujer, tu concepción del mundo, eso influye mucho en la forma como tú ejerces el rol docente. Entonces, mi punto de partida siempre es eso. Luego la filosofía, yo recién puedo pasar a corrientes psicopedagógicas que me explican cómo aprenden las personas. Y luego de ello, obviamente, a trabajar una teoría curricular propia que me permita desarrollar estrategias. Pero yo tengo ensamblado una visión de lo que es la educación superior. Si no, cualquiera ejerce la labor docente. O sea, tenemos, por ejemplo, ingenieros, enfermeras que no han sido formados como docentes, pero que al adherirse a la docencia universitaria, obviamente se van impregnando de todas estas corrientes que implica el compromiso de formar docentes como yo. O sea, siempre digo, una enfermera que está en el hospital, la mejor enfermera es la que tiene que venir a la universidad a formar enfermeras, no la enfermera que no tiene trabajo. El mejor abogado, el mejor litigante, ese es el abogado que necesitamos para que haga docencia universitaria y no al contrario. Con el debido respeto expongo eso. Gracias. Muchas gracias. Y por aquí también nos comentan, este es un comentario, que el docente, si bien es cierto, debe estar actualizado en los contenidos, también en las diferentes TICs y saber cómo conjugarlas para conseguir que los contenidos lleguen a los participantes. Y ese fue un comentario. Y como una pregunta, nos pregunta Cristina Sandoval, ¿cómo promover la actualización en docentes que aún mantienen una educación repetitiva? Y cómo motivar a los profesores de asignatura, no los de tiempo completo, para que sean innovadores, dado el escaso tiempo que tienen. Esto nos pregunta María de los Milagros.
Sí, bueno, el tema del escaso tiempo es un tema relativo que sucede mucho. O sea, ya pasaremos a hablar de condición de los docentes. Sin embargo, a mí me parece que el tema parte de la sensibilización que podamos hacer como políticas que se implementan en las universidades. O sea, implementar el recurso tecnológico como una herramienta para mejorar los aprendizajes tiene como punto de partida la sensibilización de los docentes sobre el valor agregado que le puede dar el uso de la tecnología para el trabajo que realiza. Eso es importante. Y respecto a los docentes que pueden ser de cursos generales o cursos de carrera, yo insisto muchísimo, independientemente del curso que tú desarrollas, tienes que vincular el campo laboral. Si tú eres profesor de comunicación, tus casos, tus casos, tus aprendizajes tienen que vincular a tu curso de comunicación con el derecho o con la enfermería o con obstetricia o con la ingeniería. Pero no por ser cursos generales tienen que estar vinculados o tienen que estar de alguna manera mirando hacia otra parte y no al campo laboral de quienes se están formando. Si yo soy profesor en matemáticas, como que lo soy, y yo estoy trabajando como estudiante de derecho, cuando yo trabajo lógica matemática u otras inducciones matemáticas, estoy orientando el tema al campo laboral del derecho. Si no, no sirve, por más formación general que sea, ¿verdad? ¿Y qué pasaría cuando no hay tecnologías disponibles? Pregunta Marta Luisa. Algunos consejos para poder arrancar un proceso de esta naturaleza, si conoce alguna mejor práctica que nos pueda comentar, nos pregunta René. Excelente pregunta. Yo siempre insisto, no lo he expuesto por falta de tiempo aquí, la diferencia, la heterogeneidad que existe en el acceso a las tecnologías, solamente hablando aquí de Latinoamérica. Eh, el- la cantidad, nosotros tenemos aquí en países los que más acceso, la red está mejor en Uruguay, Argentina, Brasil. Luego tenemos que están por encima del 55%, 65% de acceso a Internet. Después tenemos otros países que tienen el 45% de acceso a Internet. Ahí tenemos a Perú, tenemos a Colombia, tenemos a Ecuador, pero tenemos países en América que tienen el 15% de acceso a la información. Honduras, Nicaragua, son países que no tienen mucho acceso a la información, mucho acceso a mejores condiciones de uso de Internet. Y yo insisto mucho, centremos lo que hacemos en las mediaciones pedagógicas, no en la tecnología. Obviamente, cada vez hay mayor tecnología y seguramente la deficiencia va a ser la conectividad o el ancho de banda, que también es un problema. No todos tenemos al acceso de banda, pero existe una heterogeneidad. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta dentro de los países, por ejemplo, aquí en Perú tenemos casi el 47% de personas hacen uso de Internet, pero si nos damos cuenta cuántos usan Internet desde sus casas, entonces ese porcentaje baja. No todas las familias tienen Internet en sus casas. Es más, en el mundo tenemos más de 7.000 millones de habitantes y de acuerdo a los últimos estudios que vi, me parece que usuarios de Internet ya estaba por el 40% de esos 7.000 millones de habitantes. Pero cuando nos vamos a los países nos damos cuenta, o a los continentes, hay una heterogeneidad enorme. Si nosotros juntáramos todos los usuarios de Latinoamérica en un grupo y todos los usuarios que no usan Internet en otro grupo, el 50% de esos usuarios están en el Brasil, por la cantidad de personas que hay. Tenemos que más de 200 millones de habitantes en Brasil, 110 millones en México, más de 40 millones en Colombia, 32 millones en Perú. Y entonces, hablar sobre porcentajes de acceso a la información es relativo, o de porcentaje de acceso a Internet es relativo. Entonces, a veces nosotros hablamos de tecnologías en educación bajo el supuesto que todas las universidades tienen acceso a la tecnología y no lo es. Hay que centrar lo que hacemos en el avance tecnológico sin perder de vista las conexiones didácticas eh, eh, y obviamente tener como meta los aprendizajes, tener clarísimo los aprendizajes. Las tecnologías como una herramienta que ayuda a los aprendizajes.
Y como casi última pregunta, si nos da tiempo de una más, Jimmy pregunta, ¿cómo manejar el tema de la probidad o integridad académica en la educación en línea o a distancia? Y Karin nos comenta que en su experiencia los estudiantes en programas virtuales se resisten al aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿cómo venceríamos estas resistencias? Bien, la primera, bueno, empiezo por la segunda, no me quedó claro la primera. Bueno, cuestión de las resistencias implica mucho el modelo, ¿no? O sea, aun cuando exista resistencia, implica mucho la forma como está implementado el modelo educativo. Los estudiantes de educación a distancia, si tú planteas que un trabajo sea colaborativo, va a ser colaborativo si tú le ofreces el escenario para que sea colaborativo. Pero si tú le planteas un recurso que sea colaborativo y no le da los medios, pues yo los invito mucho, por ejemplo, les planteé la aplicación Padlet que está allí, es muy buena para trabajar aprendizaje, para trabajar actividades colaborativas. Entonces tenemos que ofrecerle los medios para implementar actividades colaborativas. Pasa mucho que se resisten, obviamente, porque yo les estoy comentando mi experiencia y no necesariamente tiene que ser así, pero yo he tenido satisfacciones muy buenas en trabajo colaborativo con modelos educativos virtuales. Yo soy profesor para algunos doctorados de México, también para Colombia, aquí en Perú también. Entonces, y me gusta mucho cuando no es cuestión de plantear la actividad que sea colaborativo, sino que le ofreces el medio para que sea colaborativo. Google Drive es excelente, por ejemplo, para poder trabajar también. Y entonces, ese es mi punto. La primera pregunta tenía que ver con autoría. Discúlpame, Estefan. No, ¿cómo manejar el tema de la probidad o integridad académica en la educación en línea o a distancia? Hay licencias de trabajo de liberación. Por ejemplo, Creative Commons es una licencia que te permite liberar un trabajo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el proyecto de OCW, Open Courseware, que es este fue un proyecto el Instituto Tecnológico de Massachusetts y que después lo adoptó Universia y que muchas universidades españolas y algunas universidades latinoamericanas liberaron sus contenidos. Ustedes vayan a Google y busquen universidades en OCW y van a encontrar una cantidad de cursos liberados. Y el requisito para participar de esos proyectos era liberar el material completo del curso. Esos cursos, por ejemplo, están liberados. ¿Cómo se liberan? Con licencias Creative, una licencia que te dice, que te exige que esos contenidos los podrás utilizar siempre y cuando tú respetes derechos de autor. Eso me parece que por ese lado iba la pregunta. Exactamente, y con esta respuesta concluimos. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí y al doctor Henry por compartirnos este conocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Henry. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a que sigan la conversación en nuestras redes sociales, @Turnitinlatam en Twitter, por ejemplo, y les agradecemos mucho por estar aquí y reiterar nuestro agradecimiento con el doctor Henry Chero por estar con nosotros y por compartir todo este conocimiento. Pues yo agradezco muchísimo a las autoridades de mi universidad, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, donde yo soy docente de la Escuela de Educación, y agradecerle a Turnitin, en las personas de Stephanie, de Raquel Villarreal, por su consideración. No me considero un experto, yo creo que tengo más que aprender de lo que puedo dar, pero estas consideraciones me ayudan mucho y me comprometen. Saludo a quienes me escucharon, un abrazo desde la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote de Perú, a 50 metros del Océano Pacífico. Reciban un fuerte abrazo y un afectuoso saludo. Cuídense. Y con este comentario damos cierre al webinar. Muchísimas gracias.